Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 47 de la serie El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, tú puedes, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Operación técnica, efectos especiales, ambientación y efectos físicos, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era una mañana hermosa. Los caracoles sagrados llamaban a la oración en todo Tenochtitlan. Era un hecho conocido que el Semanáhuac Huey Tlatoani todos los días comenzaba con una salutación al sol y una oración profunda y poderosa para que el Padre Tonatiuh permitiera la abundancia y el florecimiento del imperio. Todos veían a un emperador vigoroso, lleno de ánimos. Él había estado esperando aquel momento, no triste y derrotado, sino orgulloso. Habían llegado nuevamente los hombres blancos extraños con pelos en la cara a las costas del imperio. Y ya había salido el primer grupo de embajadores del emperador. Iban en aquella dirección, a la región de la Mar Sagrada. Se deslizaban con rapidez, viajando de día y de noche. Estaban acostumbrados a hacerlo. El Semanáhuac Huey Tlatoani esperaba noticias. Aunque el ejército azteca tenía una vigilancia absoluta sobre toda la costa y no había hecho que no fuera advertido por el emperador.
Miles de ojos espiaban a los extranjeros, por supuesto, sin que estos se dieran cuenta. El emperador se rodeó de sus allegados. Había llegado el gran momento, y mientras tanto el fuego sagrado ardía en los pebeteros del gran recinto sagrado de los 78 edificios. Especialmente el pebetero de Seacatltopiltzin, nuestro señor, nuestro príncipe Quetzalcóatl. Un edificio completamente nuevo y redondo, colocado exactamente frente al templo mayor, que el emperador Moctezuma había construido para honrar al dios que venía. La cofradía de sacerdotes de Seacatltopiltzin había aumentado en número, era mucho más numerosa. Moctezuma quería honrar con aquel templo al gran protector del mundo y de la humanidad, al gemelo precioso, a la serpiente emplumada. Y en el templo de Quetzalcóatl resonaba una docena de caracoles, bruñidos y dorados. Mientras tanto, el emperador atendía a los asuntos de su corte. Revisaba los documentos que le hablaban del paso de los españoles por Potonchán. Potonchán era la frontera oriental del imperio. Era una fabulosa y portentosa ciudad, hoy tragada por la selva. Ahí había un espléndido mercado de intercambio entre los productos mayas y los productos aztecas. La ciudad de Potonchán era próspera por el comercio y estaba regida por grandes reyes de tradición tolteca maya, los descendientes legítimos de la cultura que antiguamente gobernaba esa región, los itzáes, de origen tolteca. La frontera era el límite de dos milenarias civilizaciones, la náhuatl y la maya. Y justamente la última ciudad soberana del imperio azteca era Xicalanco, rica y próspera, que ahora se encontraba erizada de espías, ya que había más de 100 espías aztecas que aparentaban ser prósperos comerciantes de la más noble casta del mercado de Tlatelolco. La misión de aquellos comerciantes era penetrar en las tierras y los reinos mayas para traer información precisa al sublime emperador Semanáhuac, el señor del mundo. Aquellos pustecas, que en realidad eran espías, regresaban con gran información de aquella costa. Sabían que Hernán Cortés, el nuevo capitán de aquella expedición, había tenido una terrible pelea con los mayas. Por razones no muy claras, los españoles se habían enfrentado a los mayas de Potonchán y disparando sus cañones y sus arcabuces, habían obtenido una gran mortandad de mayas. Sus poderosas armas de fuego habían hecho víctimas a 200 mayas que habían perecido casi sin poder pelear. Los espías del emperador eran precisos. Las armas de los blancos eran terribles. Moctezuma escuchaba consejos con los altos mandos del ejército de cómo enfrentar una invasión con aquellas armas.
El emperador había cambiado de criterios. Esta vez había llamado nuevos miembros para su consejo imperial. Ahora tenía mucha confianza en su hermano Cuitláhuac Cuitlahuatzin. Pensó en convertirlo en capitán general de los ejércitos del imperio. Cuitláhuac Cuitlahuatzin era valeroso. Había demostrado con furia el respeto que sus compañeros de armas le tenían por admiración. Él sería su brazo fuerte ante una eventual invasión de extranjeros, que no de dioses. En aquella mañana, el príncipe Cuitláhuac Cuitlahuatzin, hermano del emperador, daba consejo a su señor y rey, que también era su hermano, diciéndole: mi gran señor, mi supremo y gran señor Moctezuma, ambos compartimos una veneración tradicional por nuestro padre Atzayácatl. Que los hechiceros no te confundan, mi gran señor. Los que han llegado al mar sagrado no son dioses, sino viles y vulgares hombres ambiciosos. No se confunda el corazón de mi gran señor. Que su espada de obsidiana les destierre y hunda sus naves con furia azteca y la sumerja en el mar. Esos no son dioses. Pelean como hombres y arrebatan como el caballero azteca lo hace en la guerra, el botín. Pelean por bienes materiales, que no por cosas divinas. A ellos habremos de destruir. Escúchame, mi señor y hermano. Permíteme tomar tu ejército para arrancarles las gargantas y sacrificarlos en la piedra de gran sacrificio. La ambición de aquel hombre era ser el comandante general del emperador, tomar los ejércitos imperiales, convertido en Tlacatecatl, e ir a hacer guerra a los extranjeros. Matarlos es lo que Cuitláhuac quería. Desconfiaba de ellos y de sus trucos, y temía que el emperador se confundiese y fuera demasiado indulgente, creyendo que de veras aquellos enemigos del imperio eran dioses. Al lado del gran señor Cuitláhuac siempre estaba su sobrino, también sobrino del emperador, no menos bravo y fiero que éste, no menos admirado por la tropa. Era de hecho el oficial de mando de la guardia del gran rey de Iztapalapa, Cuitláhuac Cuitlahuatzin. Se trataba del joven príncipe Cuauhtémoc Cuauhtémotzin. Ambos pedían al emperador les escuchara y mandara la furia de sus armas contra los extranjeros de inmediato. Pero el emperador escuchaba el consejo de todos, incluyendo el de Cacamatzin, que pensaba que los extranjeros realmente eran el regreso de Quetzalcóatl y que pedía a su señor que detuviera sus ejércitos y no moviera guerra contra dioses. El emperador Moctezuma tendría que tomar una decisión. Mandaría un embajador distinto, inteligente, brillante, en el que confiaba mucho. Otro sobrino suyo, el príncipe Tentlili. Tentlili era astuto, sagaz, frío, inquisitivo, observador. La misión de Tentlili sería ir a ver a Hernán Cortés a la orilla de la Mar Sagrada. Llevaría con él una gran cantidad de magos, hechiceros y sacerdotes para observar a los extranjeros y determinar al punto si se trataba realmente de los dioses o si eran vulgares hombres, como Cuitláhuac y Cuauhtémoc afirmaban.
Teniendo esa certeza, el emperador actuaría. Seguían llegando una gran cantidad de espías con información procedente de Potonchán. Los espías informaban al Consejo de Señores que en aquel combate donde murieron 200 mayas, había muerto un español, víctima de una flecha en la cara. Por lo tanto, no eran invencibles. Por lo tanto, no eran dioses, decía constantemente el príncipe Cuitláhuac. Si sucumbían ante las flechas, entonces sus conjuros no eran tan poderosos. Pero el emperador pidió a todos tener calma. Él enviaría a Tentlili con otros 2000 como séquito, incluyendo espías, postecas, sacerdotes, sabios tlamatimini y por supuesto una enorme cantidad de tamemes que llevarían ricos presentes para los extranjeros, pidiéndoles que se marcharan del imperio. Pero el emperador dijo a su sobrino Tentlili como embajador: observa cada parpadeo, observa cada mirada, observa cada movimiento y dime si son hombres o realmente dioses. Pero trátalos como si fueran dioses, para que ellos crean que nosotros pensamos que lo son. Tentlili iba ya en camino. Tentlili estaba ya cercano a las cumbres de la Sierra Madre Oriental y se deslizaba por sus cañones más allá de Perote por el rumbo de Jalapa. En un día más de viaje, Tentlili estaría casi a la orilla del mar. Y mientras tanto, la gran ciudad de Tenochtitlan continuaba haciendo su vida normal, como si nada sucediera en las costas del imperio. Miles, cientos de miles de personas, casi 40,000, compraban y vendían como todos los días en el formidable mercado de Tlatelolco. Ignorantes del peligro real que se cernía sobre el imperio. Vamos a mensajes. Había sido el viernes 21 de abril de 1519. Desde ese día los españoles habían desembarcado en la costa de Chalchihuecan.
junto a la isla de San Juan de Ulúa, bautizada así por la expedición anterior de Juan de Grijalva. Los lugareños eran pescadores humildes y durante varios días los españoles tuvieron contacto con esta gente sencilla. Don Hernando de Cortés ordenó: ¡id a tierra! Estableced campamento. Bajad los 30 caballos. Uno a uno, 450 soldados fueron descendiendo. Marinos, arcabuceros, y poco a poco el campamento español fue tomando forma. Toda la población nativa de la región estaba azorada. Y sobre la mar sagrada, 10 grandes naves ondeaban sus velas. Y sus grandes banderas con las insignias de Castilla. Y el águila bicéfala de la dinastía de Habsburgo. Bajo el tórrido sol de aquellas tierras que no daba tregua. Algunos españoles empezaron a enfermar de paludismo, asaeteados constantemente por los mosquitos. Hernando de Cortés, queriendo entablar contacto con los indios para obtener alimentos y agua, pidió a Jerónimo de Aguilar, que ya estaba completamente aseado y vestido como caballero español, que pasara a su camarote. Le ofreció vino y colación, que incluía tasajo y pan y queso de Castilla, manchego. Y después le dijo: quiero que vayas con algunos soldados. Quiero información de la región. Hasta ese momento el capitán don Hernando de Cortés no sabía que aquel hombre ya no le era útil, que no hablaba la lengua de los nativos, puesto que estos en realidad hablaban el culhua y no el maya. Pero sincerándose con su capitán, Jerónimo de Aguilar le dijo a Cortés: desde hace 2 días que intenté hablar con los nativos, pero los naturales de estas tierras no hablan el maya, sino otra lengua que entiendo y tengo entendido que se dice culhua. He tratado infructuosamente de conversar con algunos, pero me he dado cuenta que esto es imposible. Mas, sin embargo, una mujer, la que se regaló al contingente al pasar por Potonchán, habla su lengua. Es la que Fray Bartolomé de Olmedo ha bautizado como Doña Marina. Y entiendo que es princesa y principal entre los naturales.
Ella me ha dicho que habla el Kulwa, en lengua maya, que por supuesto puedo comprender. Tal vez ella sea más útil que yo, gran capitán. Hernando de Cortés se levantó de inmediato, puesto que no había advertido a aquella mujer que había llegado con otras muchas, que había sido un regalo de un rey maya. Aquellas mujeres eran esclavas, eran bonitas. De hecho, 2 le habían gustado, pero no había tenido todavía ningún trato con ninguna de ellas. Le indicó a Jerónimo de Aguilar que salieran y que le indicara quién era doña Marina. El capitán Cortés usaba unas largas barbas, siempre muy negras. Su piel era color de oliva, curtida por el sol, y sus negras barbas ocultaban una terrible cicatriz que afeaba su rostro y que había recibido en un encuentro en una de las muchas batallas. En aquel momento las muchachas se encontraban en el campamento de playa, ayudando a hacer la comida y los alimentos necesarios. En una pequeña barca, el capitán Cortés, Jerónimo de Aguilar y otros llegaron a la orilla. Malintzin, el verdadero nombre de la princesa, estaba en ese momento asando pescado. El capitán Cortés se dirigió directamente a ella con Jerónimo de Aguilar, y Aguilar dijo a la mujer india: Marina, he avisado al capitán Cortés que hablas la lengua Kulwa. Hernán Cortés se le quedó mirando a la mujer, que temblaba al ver al capitán Cortés, que consideraba apuesto y agradable. Cortés le dijo: ¿entiendes lo que te hablo, muchacha? Y ésta asintió con la cabeza. Entonces mira, ven conmigo, conversemos. Estaba por iniciarse uno de los romances más polémicos en la historia del mundo. Doña Marina empezó a interesarse en aquel español tan apuesto como ella lo veía. La conversación que tuvieron fue fascinante, pues doña Marina narró su historia. Le dijo que era una princesa y que procedía de uno de los más grandes reinos de aquellas costas. Al morir su padre, su madre volvió a casarse, y entonces, por exigencia de su padrastro, había sido vendida como esclava en el mercado de Xicalanco. Era muy niña, quizá apenas tenía 5 o 6 años. Lloraba por su madre, pero nunca más volvió a verla. Unos comerciantes que venían de México, Tenochtitlan, al verla y diciendo que era hermosa, la habían comprado y llevaron a venderla al gran mercado maya, al gran mercado de esclavos de Potonchán.
Ahí unos comerciantes mayas la habían visto y finalmente la habían comprado por 80 granos de cacao. La niña había sido llevada por estos comerciantes hasta la lejana ciudad maya de Uxmal. Y en el mercado de esclavos de aquella ciudad había sido comprada para el gran gineceo del rey maya de Uxmal. Ahí se le convirtió en sirvienta y en esclava, hasta que por azares del destino y habiendo pasado de mano en mano, fue llevada a la ciudad de la costa de Aquimpech. Luego, los hombres blancos pasaron por la costa y ella fue regalada nuevamente como esclava a ellos. Malintzin tenía aspecto de mujer muy tierna, labios delicados, ojos negros de mirada penetrante. Estaba llorando, recordando aquella terrible y triste historia. Hernando de Cortés pasó su mano fuerte y vigorosa sobre su espalda y le dijo en perfecto castellano: «Ya no llores, niña, ya no llores. Recordad vuestro linaje, sois princesa». Y luego el enorme Cortés le acarició el cabello a aquella menudita y baja mujer, y ésta tembló. Estaba trémula, quizá anhelante de un padre protector. Y vio tanta ternura en los ojos del capitán español que algo brincó en su corazón. Pasaron varios días. Doña Marina se mostró cada vez más dispuesta a cooperar con Hernando de Cortés, puesto que le había dicho que no se considerara esclava, sino una buena mujer, y que él solícito le cuidaría para que nada malo le sucediera. Habían pasado tan solo 5 días, cuando el caracol azteca anunció la llegada de Tentlí, el gran embajador del imperio. El enviado del gran Semanáhuac Huey Tlatoani. La reacción de los hispanos fue vigorosa. Corrieron a prestar sus cañones, sus arcabuces, sus falconetes. Ante sus ojos vieron una descomunal cantidad de gente. Algunos, evidentemente, por cómo venían vestidos, eran hombres de armas. Otros, en cambio, parecían gente común. Algunos venían tan suntuosamente vestidos que los hispanos quedaron asombrados. Tal boato así y tanta espléndida vestimenta no habían sido vistas por sus ojos jamás, ni siquiera en España. Era como si todos ellos fueran reyes o príncipes. Vamos a mensajes.
Tentlili era todo un diplomático, severo, sencillo, centrado, frío, vigoroso, inteligente, brillante. Un digno representante del Calmecac azteca. Un hombre astuto, racional. Sus observaciones comenzaron desde el momento mismo que se acercaba al campamento hispano. Los españoles veían toda la reverencia que hacían al gran príncipe y cómo se inclinaban a su paso y le veían con respeto, casi con veneración, mientras que el príncipe Tentlili caminaba suavemente, lentamente, acompasadamente, con tan exquisito refinamiento que se veían burdas las maneras de los hispanos. Y llevaban sobre su cabeza un solio para que no le diera el sol. Y el príncipe Tentlili lucía una gran vestimenta hecha de oro fino y algodón. Una enorme capa le adornaba de color turquesa y dorado. Llevaba toda la indumentaria de un príncipe azteca. Sus criados le cubrían del sol y le abanicaban con unos inmensos abanicos largos hechos de pluma sobre trozos de madera dorada que en forma de largos palos permitían abatirse. Aquella entrada teatral de Tentlili asombró a los hispanos. Era evidente que no venían en son de guerra. Y aunque 60 caballeros Águila y Tigre seguían en el cortejo del gran príncipe, no había nada que temer. Así que el capitán Cortés ordenó: bajad las armas. Instintivamente, el capitán de Extremadura avanzó desde la salida de su tienda de campaña con sus intérpretes. Le acompañaban varios de los capitanes que le seguían, entre ellos Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado. El campamento de Cortés estaba en una inmensa duna. Tentlili se acercaba con su séquito. Y una vez que estaban ya a 4 metros de distancia, con una ligera reverencia de cortesía, Tentlili saludó a Cortés. E inmediatamente le dijo: en nombre de mi señor, el poderoso Semanagua Cueytlatoani, te recibimos en esta tierra mexica. Y puesto que mi gran señor te quiere tener como amigo, recibe mi persona en medio de mi complacencia, puesto que el gran Moctezuma te envía su saludo y sus regalos para obsequiarte como visitante de honor. En el nombre real de mi señor te doy la bienvenida y quisiera halagarte. En aquel momento, los españoles que acompañaban a Cortés quedaron asombrados ante las buenas maneras, las conductas y las actitudes de aquel hombre que mostraba ser un gran príncipe. El representante verdaderamente de un poderoso emperador
y de un gran imperio que no acertaban a comprender cómo podía existir en aquellas tierras. Inmediatamente Cortés respondió, ya que le habían traducido perfectamente lo que el embajador había dicho. Doña Marina Malintzin traducía del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Cortés ordenó que salieran algunos banquillos y que fueran puestos en la arena. Ya una vez sentados todos los grandes señores que acompañaban al embajador, por boca de doña Marina, Cortés habló así al gran príncipe Tlatelolli. Halagados somos, gran embajador. Hemos llegado a esta tierra en son de paz. Y bienvenidos y halagados estamos. Y amistad queremos con vuestro gran señor y gran príncipe. Que hemos venido aquí también en nombre de un gran emperador del otro lado del mar, el gran señor Carlos V, el dueño del imperio español. Tlatelolli se sintió muy halagado y todos sonrieron. Y después Tlatelolli dijo a Cortés: mi gran señor te manda decir que estás en estas tierras que otrora tu señor abandonó, porque estamos seguros que vienes en nombre del gran Seacatl Topiltzin, nuestro príncipe, el gran rey de Tula. Hernán Cortés no acertaba a entender aquellas expresiones, hasta que finalmente Tlatelolli le mostró los grandes regalos que el emperador le enviaba. Un disco solar hecho con oro macizo, que tenía un peso mínimo de 20 kilos y 1 metro de diámetro. Y un disco lunar, también de 20 kilos y de diámetro igual. Ambos refulgían al sol, y los ojos codiciosos de todos los hispanos no podían creer lo que veían. Si un señor podía enviar tales regalos, ¿qué tan grande sería su poder? Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 47 de la serie El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, tú puedes. Haz un esfuerzo por conocer tu historia.
Y a nombre de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te esperamos mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.